Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien ahí? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Está todo el mundo firme ahí? Parece que está cediendo un poquito al frío, ¿no? Estaba demasiado fuerte, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, escúcheme, entonces yo no sé si le he mostrado a ustedes un tutorial para cómo manejarse en la plataforma cuando venga el primer parcial. ¿Ya le mostré ese tutorial o todavía? Todavía, doctor. Todavía, ya, entonces ahorita vamos a aprovechar estos primeros 5 minutitos para mostrarles ese tutorial y ustedes vean, ahí está, estoy compartiendo, están viendo el documentito, ¿no? Así ustedes van a ver cuando esté ya el cuestionario del primer parcial de SAP 300 para el día 4 de septiembre, ya les había avisado, ¿no? 3 es fisiología y 4 es SAP. Entonces, aquí ya ustedes entran, van a tener una seña ya para entrar y, por ejemplo, se va a abrir la página de esta manera. Fíjense aquí, yo estoy entrando como si fuera para el primer parcial. Entonces aquí se me abre esta ventana, doy clic aquí en previsualizar el cuestionario y me va a mostrar esta ventana donde me va a pedir una seña, una contraseña. Y esa contraseña ya va a estar ahí dentro del paquete ese del primer parcial de la evaluación. O sea, ahí vienen todas las indicaciones. Primero tienen que, decir, contestar la pregunta, el primer intento. No pueden contestar, por ejemplo, la número 2 si no han contestado la número 1. Si, por ejemplo, ustedes pasan a contestar la número 2 y quieren volver a contestar, a responder la número 1, ya no van a poder. Si ustedes están en la sala y se salen, ya no van a poder entrar. También constituye un segundo intento y la máquina se lo va a bloquear. Entonces, todas esas indicaciones ya vienen descritas en un letrero grande que les va a aparecer en el paquete ese donde está el cuestionario y que se tiene que abrir al día y la hora indicada. Muy bien, fíjense que ustedes entonces entran con una contraseña. Aquí yo tengo una contraseñita que es prueba, solamente para. Entonces le pongo la contraseña y le doy comenzar intento. Fíjense que ahí me muestra comenzar intento. Le doy el clic y ahí pum, se abre la ventana y ahí aparece el cuestionario del examen. Fíjense que aquí yo lo he armado en una página, una sola pregunta. Una página, una sola pregunta. En el cuestionario de examen de ustedes va a venir 2 preguntas en cada página, valiendo 2 puntos cada uno. Entonces serían sobre 16 puntos que vamos a dar el primer parcial. Entonces, ustedes responden la primera pregunta, después van a la segunda, sí, a la tercera, cuarta, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense que aquí yo les pregunto, por ejemplo, yo no sé qué notificación es esa. Ya, entonces fíjense, aquí está la pregunta. ¿En qué año fue la guerra del Pacífico? Dice. Entonces le da ninguno, 1839, todo, 1881, 1880. La guerra del Pacífico, a lo que saben historia, fue en 1879. Entonces ustedes marcan aquí. Fíjense que ahí ya está marcada la pregunta. En el extremo izquierdo van a ver el puntaje. 5 puntos vale cada pregunta. Ahí dice punto, puntúa como 5 puntos. Al lado derecho ustedes van a ver, hay como un cronómetro que le va a mostrar el tiempo restante que le queda. Supongo que si es 20 minutos del examen o 25 minutos, 24 minutos, entonces va a ir disminuyendo 23, 22, 20, 21, entonces ahí van a saber el tiempo que les queda. Entonces aquí respondió la primera pregunta y fíjense, le da a siguiente página. Le da clic, ahí inmediatamente le muestra la otra pregunta y dice, el Moto Méndez fue el líder en cuál departamento del país. El famoso Moto Méndez fue un líder de Tarija. Entonces aquí le pone Tarija, Cochabamba, La Paz, toda o ninguna. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, si saben, Tarija. ¿Ya?
Y ahí pasan a la siguiente página. Fíjense, siguiente página. Le dan clic y ahí aparece la tercera y última pregunta. Esta tiene 3 preguntas, este tutorial. Entonces aquí le pregunta, ¿en qué año fue la fundación de Bolivia? Ustedes saben que la fundación de Bolivia fue el 6 de agosto de 1825. Entonces aquí le pone 1825, 1827, 1830. Entonces ustedes tienen que marcar 1825 y ahí está la respuesta correcta. Muy bien. Terminaron de marcar las 8 preguntas, pues el cuestionario va a tener 8 preguntas, valiendo 2 preguntas cada una, son sobre 16 puntos. Ahí ustedes tienen que dar aquí terminar intento. Entonces le dan un clic ahí, terminar intento. Ahí se les abre otra ventana y dice enviar todo y terminar. Otro clic le dan ahí, enviar todo y terminar. Y por último aparece la última ventana, confirmación, dice, está en azul. Dice enviar todo y terminar. Entonces le dan el clic ahí, ya envían todo y automáticamente ya les sale el resultado. Fíjense, calificación aquí, 15 puntos sobre 15, 100%, dice. Entonces, igualito ustedes también terminaron, inmediatamente le dan su nota y eso ya queda registrado y grabado en la plataforma. Muy bien, entonces espero que ese tutorial haya servido de algo. Ahora nosotros vamos a ver cómo hacemos para seguir nuestra clase. Espérese un ratito. Vamos a dejar de compartir aquí esto. Ahí. Muy bien. Entonces, escúchenme, ahora nos toca, porque estamos yendo ya con todo para el avance de materia. Hoy día nos toca aborto, por si la duda, ¿ya? Entonces, fíjense que el aborto va a entrar también en el temario. Es el último tema que va a entrar en el temario. Entonces, el temario quedaría constituido por todas las enfermedades. Y ustedes entran a la plataforma y secuencialmente desde Chaga van a llegar hasta aborto, que es el de hoy día y que yo lo voy a subir el video. Entonces, está primero Chaga, después tuberculosis, después sífilis, después viene dengue, después viene cólera, después viene paludismo, después viene rabia, viene gonorrea, viene lepra, después viene coronavirus, después viene eutanasia y por último viene aborto, que es este que vamos a dar ahora. Todos esos 12 o 13 temas, no sé cuántos son, 12 o 13 son, van a entrar en el examen primer parcial del día 4 de septiembre. Muy bien, entonces vamos a ver el aborto. ¿Cómo se define el aborto? Fíjense que el aborto se lo define por la Organización Mundial de la Salud, la interrupción del embarazo antes del 5º mes de gestación. Porque cuando se interrumpe el embarazo después del 5º mes de gestación, ya no se llama aborto, se llama parto prematuro. ¿Y cuál es la clasificación del aborto? El aborto puede ser de 2 tipos, aborto provocado o aborto espontáneo. O sea, el aborto espontáneo es cuando el muchacho se sale sin que medie razón y causa traumática alguna. Es decir, la mujer está bien, comienza a perder sangre, tiene una metrorragia, sangra por la vagina y no ha tenido ningún trauma, no ha tomado ningún remedio y lo aborta. Es decir, comienza a salir sangre, una menstruación, una metrorragia que se llama hemorragia por el útero, es que salen restos ovulares y hay que hacerle el legrado para que no se infecte ese útero y para que pare la hemorragia. Entonces, ese es un tipo de aborto espontáneo. Nadie es culpable ahí, ese no es crimen. El que es crimen es el aborto provocado. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, la definición de aborto, fíjense que aquí hay otra definición un poquito más complicada. Es la interrupción dolosa del proceso fisiológico del embarazo, causando la muerte del producto de la concepción, del feto dentro o fuera del claustro materno, viable o no. Eso es mucha charla. La definición oficial de la OMS de aborto es la interrupción del embarazo antes del 4º mes de gestación, perdón, antes del 5º mes de gestación, porque después del 5º mes ya se llama parto prematuro.
Esa es la definición que yo voy a pedir. Sigamos ahora. Bueno, eso es una esquemita nomás, donde estamos mostrando un feto ahí, y hablando de que el aborto viola el derecho a la vida. Muy bien, sigamos. Entonces, fíjense, el aborto, hablando del provocado, es decir, las causas principales del aborto provocado son psicosociales, ¿ya? Y con consecuencias médicas. Psicosociales, ¿qué quiere decir? Es decir, la mujer que se somete a un aborto o busca a una persona, un yatir, un chamán, un curandero para que provoque un médico, eso abortólogo, para que le produzca el aborto, ¿ya? Tiene problemas económicos, ¿ya? Aduce que no puede criar al hijo, que no tiene dinero, por eso tiene que sacárselo, pero eso debería pensar antes de tener relación sin protección, ¿verdad? Muy bien, entonces, habitualmente hay problemas sociales en esa familia o ese núcleo familiar o en esa persona, si vive sola, atraviesa problemas psicosociales. Y las consecuencias son las complicaciones médicas, porque ustedes saben que el aborto, como el aborto provocado, es un crimen que es penado por ley con cárcel de 10, 15 años, ¿no es verdad? Entonces, es hecho clandestinamente. Hay un submundo del aborto que es hecho clandestinamente. Pero si esa gente, alguien la denuncia a la fiscalía, a la comisaría, esa gente es presa, se le sigue un proceso legal y puede ser sentenciado a muchos años de cárcel porque el aborto es un crimen, ¿no es verdad? Entonces aquí no está hablando de las consecuencias psicosociales del aborto y de las consecuencias médicas. Es decir, ¿qué quiere decir? Como es clandestino, a veces hacen esas clinicuchas de tercera categoría, sin las condiciones de asepsia y antisepsia, entonces a veces se infecta, le viene una peritonitis y la mujer muere por infección uterina. O a veces no se la atiende bien y le viene una hemorragia violenta durante el curetaje y la mujer muere por hipovolemia por esa hemorragia violenta, ¿no? Entonces esos son los problemas y consecuencias del aborto provocado, ¿ya? Entonces, aborto provocado, problema social, consecuencia de un embarazo no deseado. Sigamos. Tipos de aborto. Fíjense que entre los tipos de aborto hay 3 que son los más importantes. El aborto espontáneo, que no es crimen, y como les digo, que es debido a una causa fisiológica, hormonal, pero no hay un culpable, o sea, se sale solito el muchacho, el feto, y la mujer pierde el fruto de la concepción. Después viene el aborto provocado. Fíjense que dentro del aborto provocado hay un tipo de aborto que se llama el aborto terapéutico. ¿Ya? El aborto terapéutico es aquel que el médico, es decir, practica y que la ley lo autoriza al médico a practicar ese aborto para salvar la vida de la madre. Cuando la madre llega a una emergencia con una hemorragia violenta por un aborto provocado, la única forma de detener esa hemorragia es haciéndole el curetaje, ¿ya? Entonces, la ley autoriza al médico, al profesional médico, al único que está autorizado por ley, a producir el aborto, o sea, hacerle el curetaje, a tratar ese aborto, por eso se llama aborto terapéutico, porque terapéutica quiere decir tratamiento. Es un aborto de tratamiento, porque si no se le hace el curetaje, la paciente se muere. Entonces, para salvar la vida de la paciente hay que practicarle el aborto terapéutico que está autorizado por ley. Entonces, ese es el único tipo de aborto provocado que generalmente la madre, la mujer que se lo provoca en su casa, o va a un yatir, un chamán que le provoca ese aborto, a veces con cuerpos extraños, y ya llega a la emergencia del hospital con un aborto en curso, que se llama, con metrorragia, con fiebre, etcétera, etcétera. Entonces ahí el médico de turno, el jefe de guardia, el jefe de turno, tiene que hacerle el curetaje a esa mujer. Sigamos. Entonces fíjense los tipos de aborto que hay. En primer lugar, aquí está el aborto terapéutico, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes se organicen para que no se confundan mucho. Entonces, el aborto se divide en espontáneo y provocado. El espontáneo, hemos visto que nadie es el culpable, se sale el muchacho, nadie va a ir preso y queda por eso mismo. Ahora, el provocado sí, puede ser crimen, es crimen.
Pero fíjense que el provocado, hay 3 tipos de provocado. El terapéutico, que es el único que no es crimen, que es el que hace el médico para salvar la vida de la madre. El eugenésico, que está aquí, que se hace, por ejemplo, cuando la embarazada tiene rubeola los 3 primeros meses del embarazo, hay peligro de que pueda tener una malformación congénita. Y hay un 1% más o menos de probabilidades de que la rubeola produzca malformaciones congénitas en el feto en los 3 primeros meses del embarazo. Entonces, la madre, para evitar tener un hijo defectuoso, se hace provocar el aborto. Ese aborto no está autorizado por ley y es crimen. ¿Ya? Entonces, aquí figura como aborto eugenésico, fíjense, cuando se pretende evitar el nacimiento de un hijo con malformaciones o anomalías congénitas, ¿no? Entonces, recapitulando, el aborto se clasifica en espontáneo, que no es crimen, y el aborto provocado. El provocado, aquí está, fíjese, aborto ético, dice, y aborto eugenésico. El eugenésico es para evitar la malformación congénita cuando tiene rubeola los 3 primeros meses del embarazo. Ese es crimen. Y el aborto ético, algunos autores que me gusta más esa clasificación lo llaman aborto, entre comillas, legal. Aborto legal. ¿Qué quiere decir? El aborto legal contempla 2 situaciones. Cuando una menor de edad, menor de 16 años, una mujer menor de 16 años, queda embarazada por fruto de una violación, o una discapacitada con un útero infantil queda embarazada por otra violación, ¿ya? O una enferma mental, una paciente que tiene una locura, o sea, una de esas senil demencia, por ejemplo, demente que no podría sobrellevar un embarazo y menos un parto y después criar a su hijo. Entonces, esas 3 categorías, la menor de edad, la discapacitada y la que tiene una enfermedad mental, son consideradas ante la ley como incapaces. ¿Qué quiere decir? No es esa incapacidad que dice, por ejemplo, la madre le dice a la hija, oye, anda a poner el tacho para hacer café, no sea incapaz. No es ese tipo de incapacidad. Es un término jurídico que quiere decir que esa categoría, la menor de edad, la discapacitada y la enferma mental, ante la ley son considerados incapaces. ¿Qué quiere decir? No tiene, la ley no les reconoce, es decir, voluntad propia, sino las 3 categorías esas hablan ante la ley a través de sus representantes legales, de sus padres o de sus tutores. O sea, que si la menor de edad queda embarazada después de una violación, la enferma mental queda embarazada después de una violación, o la discapacitada grave queda embarazada después de una violación, ellas no pueden ir a hacer la denuncia a la fiscalía o a la comisaría. Tienen que ir su padre, tutor o su representante legal, ¿ya? A hacer la denuncia. Y ahí recién se le reciben esa denuncia. Entonces el juez rápidamente hace una resolución autorizando o obligando al forense, al médico forense que le practique el aborto a esa menor de edad, a esa discapacitada o a esa enferma mental, porque han sido embarazadas por un acto violento en contra de su voluntad, por amenaza de arma de fuego, de arma blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense que el juez tiene que presumir, si esa chica de 16 años, que es considerada incapaz ante la ley, el juez tiene que presumir de que la unión carnal, o sea, el coito, fue obligado, porque según la categoría de los incapaces, menores de edad, etcétera, más enfermos mentales, etcétera, no pueden tener voluntad propia, no pueden consentir ni disentir por voluntad propia, sino a través de sus representantes legales. Entonces, por más que la chica de 16 años lo haya invitado con su esterita en el hombro a llevarlo al montecito para tener relación al tipo, ¿ya? O sea que más bien ella fue la que lo abordó y lo llevó a tener relación carnal, pero ante la ley, por el solo hecho de ser menor de edad de 16 años, la ley tiene que presuponer,
tiene que presumir de que fue un acto violento en contra de su voluntad, por más que ella lo hubiese solicitado. Ahora, en el caso de la enferma mental, de la discapacitada, ahí lógicamente la enferma mental no está en su sano juicio, la discapacitada tiene un útero infantil pequeño que no aguanta un crecimiento del útero cuando crezca el feto, y entonces para proteger a esa discapacitada que no tenga una ruptura del útero en un embarazo no querido, es que la ley protege también a esa categoría como incapaz. Muy bien, vamos a seguir. Cualquier cosita después me hacen preguntas, ¿ya? Entonces, los tipos de aborto nuevamente, espontáneo e inducido. Inducido, fíjense, es el provocado. Entonces, no nos confundamos más. Hay espontáneo y provocado. Olvidémonos de la palabra inducido. Inducido es una palabra médica que hay que inducir el parto, etcétera, hay que inducir la anestesia. Pero acá en cuestión de aborto, se trata de aborto espontáneo y aborto provocado. Sigamos. El aborto provocado, ustedes saben que hay algunos comprimidos que se ponen por vía vaginal, producen estimulación del útero, contracciones uterinas y pueden llevar al aborto. Eso aquí no, eso es un procedimiento que está penado por ley y es crimen, ¿no es verdad? Pero es un tipo de aborto provocado. Después tenemos los problemas sociales del aborto. Fíjense que, ¿qué problemas sociales acarrea el aborto? Es decir, fíjense que el embarazo indeseado es la causa principal precipitada del aborto provocado. El aborto toca y compromete a los diferentes estratos sociales, pero los más afectados son las personas de baja condición económica. La forma de combatir el aborto provocado son los métodos anticonceptivos, en lo posible, solo en los estratos medios y altos. Entonces, fíjense que el problema del aborto está más arraigado en las clases sociales menos desfavorecidas, más pobres, económicamente más vulnerables, ¿ya? Entonces, eso por ignorancia, por desconocimiento, por falta de orientación, etcétera, tienen relaciones no protegidas y fácilmente quedan con embarazos no deseados. Y eso las lleva a practicarse el aborto, con graves riesgos para su vida y un problema social bien grave dentro de la familia. Entonces, esos son los aspectos sociales del aborto. ¿Y por qué? Porque no emplean ningún método anticonceptivo. Nosotros la próxima clase en SAP 300 vamos a ver métodos anticonceptivos. Son como 8 o 10 los tipos de métodos anticonceptivos que existen y la pareja puede escoger cualquier método anticonceptivo de esos 10 que existen que más le satisfaga. Causas conjuntas de paternas y maternas que llevan al aborto. Entonces, fíjense, ya hemos visto que la miseria, el hambre, la desesperación, las privaciones, el temor de quedarse soltera, qué sé yo, todo eso puede contribuir a que haya un embarazo no deseado. Pero todo fruto de que se practica el sexo sin protección. Clases y métodos abortivos. Entonces tenemos los abortos espontáneos, que no hay causa aparente, generalmente es una causa hormonal, una causa fisiológica, y el aborto provocado, que ya lo hemos visto. El aborto provocado puede ser el terapéutico, que es por el médico, que no es crimen, el aborto que se hace a la discapacitada, a la menor de edad y a la que tienen una enfermedad mental, eso a través de una resolución judicial. Es el juez el que tiene que ordenar para que se le practique el aborto a esa categoría. Luego tenemos la prevención del aborto. Fíjense que en la prevención del aborto hay que hablar de la responsabilidad, del proyecto de vida, de los métodos anticonceptivos y de la comunicación familiar. Nuevamente vamos a todas las causas psicosociales que rodean al aborto. O sea, la responsabilidad de la mujer con su cuerpo, es decir, de tener relaciones seguras, protegidas, es decir, el proyecto de vida que ella pueda tener, si tiene en mente algún método anticonceptivo que usa para protegerse de los embarazos no deseados, y la comunicación familiar. Es decir, los padres desde muy pequeños tienen que hablar a los hijos, a su hija sobre todo, para no quedar embarazada, es decir, que si llegan a tener relaciones, que lo hagan con protección, etcétera, etcétera. En otras partes del mundo, en primaria, secundaria, ya llevan la materia que se llama salud sexual y reproductiva. Ahí ya saben qué métodos anticonceptivos usar, cómo protegerse, etcétera, etcétera, cosa que nos falta todavía en la educación boliviana.
hay estudiantes que están en la universidad, mujeres que están en la universidad, que no saben todavía de qué método anticonceptivo es el ideal, o cuáles son los métodos anticonceptivos, o cómo hay que protegerse para no quedar embarazada, o para no agarrar alguna enfermedad de infecto contagioso. Complicaciones del aborto. Entonces, fíjense las complicaciones de la muerte por hemorragia o por infecciones. Fíjense que esas tres cosas, o sea, las dos principales causas de muerte en el aborto es la hemorragia y la infección. Por eso es que aquí en Bolivia mueren más de 500 mujeres al año de esas denunciadas por complicaciones del aborto, ¿ya? Pero la cantidad puede ser muchísimo mayor, porque como es una acción clandestina, es decir, esas mujeres que a veces mueren por hemorragia y por infecciones causadas por un aborto, no llegan a los estrados judiciales, no hay denuncia, entonces no están en las estadísticas del CEDE. Entonces solamente aquellas que llegaron a ser denunciadas, llegaron a ser procesadas, etcétera, y están en las estadísticas del CEDE, ahí ya se tiene que más de 500 mujeres al año son denunciadas y comprobadas de que tienen complicaciones graves como hemorragia, infecciones uterinas debidas al aborto. ¿Ya? Muy bien, con esto vamos a ver si podemos ahí estar conversando un rato, haciendo alguna pregunta, porque este es un tema interesante, oiga. Si ustedes quieren hacer su micrófono, habilitarlo, métanle para poder hablar y hacer sus preguntas. Yo lo estoy habilitando ahí para que puedan usar su micrófono. Vamos a habilitar el chat también. Vamos a ver dónde está el chat. Participantes. ¿Está bien? Entonces, vamos adelante a ver, ¿cuál es la duda? Yo quiero, ya son expertos en aborto, fíjense que aborto, eutanasia, coronavirus, eso entra también.